Grande Jehová, aleluya. Mi alma te alaba, Padre bueno. Bendícenos. Cada día ayúdanos, sana, fortalece, liberta, llena, rompe las cadenas. Quita lo que no es tuyo, Padre, en el nombre de Jesús. Enviamos tu palabra sana que bendice las almas. Aleluya. Y te damos gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Gloria al Señor. Capítulo 1. Versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. A su nombre damos la gloria. Con Jesús siempre tenemos la victoria. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aleluya. Deje su Biblia abierta allí, que vamos a ir mirando los versículos que siguen, ¿verdad? Uno por uno, y analizando en esta mañana, aleluya, lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Gracias, Señor, bendícenos ahora que vamos a estudiar tu palabra con la presencia de tu Espíritu, Señor. El Espíritu Santo fue quien inspiró a estos santos hombres para que escribieran y a nosotros para que entendiéramos, Señor amado. Te damos gracias, declaramos sin poder lo que no es tuyo, lo que se opone, lo que es contrario, lo que perturba, interrumpe, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y a ti sea la gloria y los aplausos, aleluya, fuerte para el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano, gloria al Señor. Aleluya. En esta mañana vamos a estudiar acerca de la autoridad del cristiano o la autoridad espiritual. Amén. Necesitamos, aleluya, estudiar sobre todo esta epístola, ¿verdad? A los Efesios, Pablo escribiendo a los Efesios. ¿Por qué? Porque a través del estudio de esta carta, nosotros podemos darnos cuenta quiénes somos, para qué estamos puestos realmente en la tierra, cuál es realmente la función, contra quién estamos peleando, bendito sea el Señor, y la autoridad, el poder que tenemos, bendito sea el Señor, sobre toda, aleluya, fuerza del enemigo. Bendito su nombre. Entonces en esta mañana comencemos mirando, aleluya, el versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Lo primero que está diciendo, gloria sea al Señor, es que Dios nos bendijo con toda, aleluya, autoridad espiritual, dice la Biblia. Gloria al Señor. ¿Qué significa eso? Significa que no solamente existe un reino material,
al que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Se nos enseñó por allá en ciencias naturales acerca de los reinos, que el reino mineral, que el reino vegetal, que el reino animal. ¿Se acuerdan de niño en el colegio? Y esa era la ciencia que se nos enseñaba. Pero nunca se nos habló de un reino espiritual. Amén. Nunca se nos habló que hay seres que existen, inteligentes, poderosos, pero que no tienen materia. Son espíritus, bendito sea el Señor. Amén. Entonces, tenemos que partir de la base esa. Dios no es materia. Dios creó y domina la materia. Está sometida a Él. Pero Dios es espíritu. Así como el pensamiento, la inteligencia del ser humano, son cosas espirituales. Las emociones, los sentimientos, la voluntad, la conciencia, todas esas son claras muestras de unas expresiones espirituales que no son materiales. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces Pablo comienza escribiendo de una manera contundente, tajante, diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Eso quiere decir, cuando hablamos de bendiciones espirituales, estamos hablando de sabiduría, estamos hablando de poder espiritual. Hay un poder económico, poder político, pero estamos hablando de poder espiritual. Estamos hablando de entendimiento espiritual, de vida espiritual, que entre otras cosas es donde se origina todo lo creado. Cuando hablamos de mundo espiritual, estamos hablando de fe. Amén. Estamos hablando de milagros. Estamos hablando, aleluya, de cosas, bendito sea el Señor, sobrenaturales. Por eso dice la Biblia que lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos que así fue creado el universo. Entonces, bueno, la palabra, aleluya, comienza diciendo en esta mañana que nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, usted tiene todas las riquezas de Dios, espiritualmente hablando primero. A eso es lo que la Biblia le llama bendición, ¿verdad? Y nos bendijo en los lugares celestiales. Está hablando, aleluya, la palabra de lugares que no son terrenales, lugares celestiales. O sea, que el campo de acción en el que usted se va a mover a partir del momento que recibe a Jesucristo es en las esferas celestiales. Lo espiritual se mueve en lo celestial. Bendito sea el Señor. Lo material se mueve en lo terrenal. Pero usted, aleluya, fue llamado no solamente para pisar, para poner los pies sobre esta tierra, sino para poner su mente en el cielo, en lo celestial. Porque en lo celestial, a pesar
de que no lo podemos captar con nuestros sentidos naturales, hay vida, hay existencia. Y cuando nosotros, por ejemplo, aleluya, analizamos lo que son las comunicaciones, por ejemplo, en los aires hay miles, millones de redes invisibles que utilizan para las comunicaciones. Si Dios nos permitiera ver lo que está pasando aquí en los aires, pues hay una cantidad de cables invisibles. Uno de esos cables lo usa tu número celular, por donde transmite tu conversación de un lugar a otro, a donde quieras llamar del mundo. Redes invisibles, se llaman ondas hertzianas. No las vemos, pero ahí están. En este momento hay miles, millones de personas conversando y va la comunicación de un lado para otro por esos canales que se llaman ondas. No son otra cosa sino cables invisibles que tienen un número, tu número. Bendito sea el Señor. Entonces eso da muestra clara de cosas intangibles, invisibles, pero que existen. La corriente eléctrica se transmite, aleluya, a través de un cable, usted no la ve, pero allá al final produce luz, prende la nevera, prende los abanicos. Cosas que nos deben llevar a la seguridad de la verdad espiritual, que no se ve, pero que es tan real como lo que se ve. Amén. Entonces dice la Biblia que nos bendijo, o sea, tu verdadera bendición no es el carro ni la casa, no es lo material. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual y nos bendijo en los lugares celestiales, porque ahí en el cielo es que se está moviendo. Hay 3 cielos, el tercero donde vive Dios, el segundo donde están los demonios, y el primero, este que está, aleluya, a nuestro alrededor, donde está la luna, el sol. Entonces, en esos lugares celestiales es donde está el dominio y el control del universo. Eso no lo sabe el hombre, eso no lo sabe la mente natural. Pero nadie puede recibir nada que no le fuere dado de allá arriba, de los lugares celestiales. O sea, todo lo que se hace en esta tierra está permitido, autorizado, controlado desde el cielo. Está en conocimiento de los entes espirituales. No estamos solos en esta tierra. Mire usted ese misterio que no ha podido descifrar la ciencia acerca de los platillos voladores. Y los han visto. Yo vi uno, no siendo cristiano. Estábamos en una pista esperando que, aleluya, llegara un avión. Y yo estaba acostado así en el piso mirando hacia arriba y pasó. No hace ruido, grandotote. Y se desplaza una velocidad. Yo lo vi. Nunca se me ha olvidado. Y lo han visto pilotos de la aviación de diferentes países, gente, cantidades de veces se han dejado ver. No hacen ruidos, se desplazan, pero nadie explica qué es eso. Bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué?
Porque es algo espiritual. Porque la Biblia no reseña que haya vida en otro planeta. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vida inteligente me refiero. Bendito sea el Señor. Entonces, debemos comenzar a aceptar y a familiarizarnos con esa realidad o verdad celestial. Porque ahí es donde, a partir de la vida cristiana que Dios nos ha dado, es donde nos vamos a desenvolver. Ahí es donde vamos nosotros a comenzar a incursionar. Por eso dice la Biblia que Pablo no cesaba de orar, ahí mismo en Efesios, en el versículo 15, veamos allí: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, mire esto, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Te está diciendo Pablo: desde que los vi que están interesados, que tienen fe, que quieren conocer este mundo, no ceso de orar para que el Señor os dé espíritu de sabiduría, de conocimiento, para que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Porque se trata es de, por la fe, entender ese mundo espiritual. Porque no lo podemos ver, pero sí podemos, aleluya, discernir es la palabra, discernir lo que sucede en ese mundo espiritual, lo que está sucediendo y lo que va a suceder por la palabra que se nos ha hablado. En ese mundo espiritual se habla que está el diablo, que están los demonios, que hay potestades, que hay principados, que hay huestes espirituales de maldad, que están los ángeles, que está el Padre, que está el Hijo, que está el Espíritu Santo. O sea, hay toda, aleluya, una organización de parte de Dios, de parte del enemigo. Jesús habló tranquilamente que Él había venido de allá arriba y que allá arriba, para allá arriba regresaría. Entonces, si yo comienzo a aceptar esa verdad, a interesarme en ella, a través de la oración, a través de la palabra, a través de la revelación del Espíritu Santo, comienzo a tomar autoridad, porque me voy dando cuenta quién soy, quién es el enemigo, la autoridad que tengo. Bendito sea el Señor. Amén. A su nombre damos la gloria. Entonces, en realidad, el que manda no es el gobernador ni el presidente. Esas son autoridades humanas. Amén. Por encima de ellos están las autoridades espirituales. Bendito sea el Señor. Entonces dice en el versículo 4, ¿en qué está basada nuestra autoridad? ¿Por qué usted es el que manda? En su barrio, en su comunidad. Porque autoridad es eso. Autoridad, cuando yo entiendo mi autoridad, yo soy consciente de que yo soy el que doy las órdenes.
en el mundo espiritual. Acá las órdenes las da el gobernador, el alcalde, los decretos, el presidente, pero en el mundo espiritual no. En el mundo espiritual quien da las órdenes es usted. ¿Por qué? Verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Porque Él nos escogió. Esto no es como la Cruz Roja o la Defensa Civil, que hay personas que se ofrecen a un servicio voluntario. Los voluntarios, las voluntarias de las Damas Rosadas. No, acá usted no es ningún voluntario, usted es un soldado escogido por Dios para ejercer la autoridad, porque es que Dios necesita gente aquí abajo en comunicación con Él, entendida en estos asuntos espirituales, para tomar el dominio y el control de aquellas otras personas que están a nuestro alrededor y que precisamente no son soldados de Dios, sino que son soldados del otro ejército. Y que ellos, por un lado, están también rezando, haciendo trabajo, haciendo el sacrificio, haciendo lo que ellos saben para mover el mundo espiritual. De la misma manera, nosotros también con el Señor debemos mover el mundo espiritual. Con nuestras oraciones, mover a los ángeles, mover, aleluya, la mano de Dios a favor del bien, hermano. Entonces está diciendo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, ahora te arroja, aleluya, ya una verdad maravillosa, y es que como espíritu nosotros existimos antes de que fuera fundada la tierra. ¿Oyó? Si nos escogió antes de la fundación del mundo es porque ya existíamos como espíritu. Porque usted y yo somos espíritus metidos en este cuerpo. Por eso dice la Biblia, cuando el hombre muere, el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Amén. Entonces, antes de que usted viniera a la tierra, ya usted existía y ya yo existía. Lo que pasa es que usted no se acuerda, porque Dios, esa etapa espiritual, no nos permite, aleluya, que nos acordemos de eso. Amén. Pero cuando usted nació, en realidad, lo que sucedió espiritualmente, en el momento en que usted nace y le cortan el ombligo y el médico le da la palmadita para que usted, según el médico, tome aire, respire. Pero lo que sucedió allí fue que Dios le dio el espíritu allí, el suyo, porque usted tenía vida, una vida que dependía de la mamá por el cordón umbilical. Entonces cuando usted aspiró, eso fue lo que hizo el niño al nacer. Dios expiró o exhaló. Y Dios te mandó de allá arriba en lo espiritual el espíritu tuyo. Amén. Y a partir de ese momento ya tú tienes, fue lo que sucedió con Adán. Adán, Dios hace el muñequito de barro y le sopla. Y Adán hace, recibe el espíritu.
Y cuando morimos pasa lo contrario. Usted hace, exhala, y Dios lo recibe, inhala. Por eso es que está diciendo que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, usted y yo no existimos a partir del año que nacimos, porque el espíritu suyo y el mío es eterno. Alabado sea el Señor. Junto con Dios estábamos antes de la fundación del mundo. Por eso es que Jesús habló de la vida eterna. Y les digo, el que cree en mí no morirá eternamente. Él vino para darnos vida y vida en abundancia o vida eterna. De tal manera nos amó Dios que nos dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde la va a tener? Allá, en la presencia de Dios, donde estábamos primero. Y eso lo vamos poniendo en nuestra mente, en nuestro espíritu. Y ahí es como podemos ir desarrollando nuestra vida espiritual, partiendo de nuestro origen, de dónde venimos, de dónde estábamos. Amén. Qué lindo, aleluya, que seamos espíritus, hermanos, viviendo en este cuerpo. Por eso un día saldremos de este cuerpo. Entonces nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí hay dos razones de la autoridad que usted y yo tenemos. Primera, Dios nos escogió. Esa es una autoridad delegada de parte de Dios. Por su pura gracia te escogió y me escogió para que nosotros ejerzamos una autoridad aquí en la tierra. Y con nuestras oraciones y con nuestro conocimiento podamos tener el control, el dominio de la familia, tus hijos, tu esposo. Si tú eres el cristiano, la cristiana, tú tienes la autoridad allí para no permitir que las otras fuerzas espirituales les hagan daño. O sea, tú eres la tranca o la puerta que dejará entrar el mal o que se cerrará al mal que quiere hacerles daños a ellos. Con tu autoridad, para eso es tu autoridad. Entonces, si tú eres quien tiene la autoridad y yo, quiere decir que usted y yo somos los que mandamos. No el diablo, no los demonios, no el brujo. No pueden ellos hacer, aleluya, lo que ellos quieren, porque usted y yo tenemos la autoridad. ¿Quién nos dio esa autoridad? Jesucristo en la cruz. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando llevó una vida santa y sin pecado, le quitó la autoridad al diablo que le había sido entregada por Adán. Adán con su pecado se hizo esclavo del diablo y el hombre quedó sin autoridad, pero viene Cristo, vive una vida santa y recupera, aleluya, la autoridad y nos las entrega a nosotros. Ahorita lo vamos a ir mirando. Entonces usted es quien manda, usted es quien da las órdenes. No tenemos que estar en duda, ¿cómo será mi futuro? ¿Qué irá? No, usted tiene la autoridad, aleluya. Pero su autoridad depende de lo que dice Efesios. Allí dice, para que fuésemos santos y sin mancha.
Dios te escogió y me escogió desde antes de la fundación del mundo y me puso como autoridad. Pero esa autoridad la puedo ejercer si soy santo y sin mancha. Por eso la carrera del cristiano tiene que ser a santificarse, a ir quitando todo lo malo, todo lo pecaminoso, que eso es lo difícil. Duraremos toda una vida, aleluya, limpiándonos, quitando, dice la Biblia, el que sea santo, santifíquese más. Pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos quitando y vamos despojándonos de todo peso y de todo pecado para que podamos ejercer la autoridad. Porque si no, el diablo y los demonios no nos dejan ejercer la autoridad. Y eso es lo que en la mayoría de las veces pasa en la vida del cristiano. Esa es la razón de las enfermedades, la razón de los problemas económicos, la razón de que no hay el empleo, la razón de que todos nuestros males se deben a una falta de autoridad, porque no estamos en esa condición de santidad que Dios demanda. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. En el momento en que usted alcance ese nivel de santidad, amén, usted tiene la autoridad, aleluya, para que las cosas sucedan de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para con nosotros. Buena, agradable y perfecta, 3 cosas, dice Romanos. Entonces somos los que mandamos, somos los que damos órdenes, pero hay un requisito. Tenemos el derecho de mandar de parte de Dios como hijos de Dios. Pero hay una responsabilidad y tiene que ver con nuestra santidad. Amén. Con cuán apartado estoy para el Señor, cuán consagrado estoy para el Señor. Ahí se basa todo. Porque Dios ha dicho, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Nos la soltó toda bendición espiritual. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Tomarán serpientes en sus manos, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Hablarán en nuevas lenguas en mi nombre. Todo lo que pidiere que en mi nombre, aleluya, el Padre se los dará. ¿Verdad? Esa es la autoridad delegada de Dios. Ese es como el policía. El policía tiene una autoridad que le delega la Constitución de Colombia. Y ahí en la Constitución, palabras más, palabras menos, debe decir, además de las autoridades militares, existen unas autoridades policiales. En Colombia y en la Constitución, a la cual deben estar sometidas todos los ciudadanos, sometidos a la autoridad de policía. Esa es la autoridad que le da la Constitución, el gobierno de Colombia al policía. Pero él la ejerce no solamente por la Constitución, sino por su vida moral. Si es un policía corrupto y la gente lo sabe, que le gusta pedir soborno y aceptar soborno, su autoridad se desborona, no tiene autoridad, porque no tiene moral. En el caso de nosotros,
Dios nos dio la autoridad, pero si no tenemos santidad, si no tenemos moral espiritual, no la podemos ejercer. Fue lo que le pasó a los hijos de Seba en el capítulo 19, verso 14 del libro de los Hechos. Vamos allá. Estos muchachos, cuando vieron a Pablo y a los apóstoles echando fuera demonios, ellos también quisieron hacerlo. Hechos 19, 14. En el verso 13 dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Mencionaron a Jesús y a Pablo, pero ellos no tenían autoridad personal, no llevaban la vida agradable delante del Señor. Entonces el espíritu malo, el hombre en que estaba el espíritu malo, le dijo: conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, ellos tienen autoridad sobre nosotros, pero ustedes no. Ustedes no, y no se sometieron. Amén. Ahora, ¿por qué es importante la autoridad, hermano? Por todo esto que está pasando. El cristiano que tiene la autoridad, que ande en santidad, ¿qué miedo le va a tener a coronavirus, ni a ninguna plaga, ni a ninguna enfermedad, ni a ningún demonio, hermano? Amén. Esa es la necesidad de la autoridad en este tiempo, de ejercer nuestra autoridad. Seguimos para que el Señor nos ayude a descubrir lo que tenemos. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado. Efesios 1, 5. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos escogió para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, dice, en amor, o sea, lo hizo por amor. Porque nosotros somos vasos de honra. Eso quiere decir, Dios nos creó para amarnos. Gloria al Señor. Amén, hermano. Entonces, es claro que a Dios le plació escogerte para darte autoridad, para que tú mandes en tu casa, en tu barrio, en tu pueblo. Falta ver que tú le ejerzas, que tú te prepares, que tú te llenes de conocimiento, te llenes del poder y ejerzas la autoridad. Pero usted y yo la tenemos, bendito sea el Señor. Eso es indudable. Entonces el que tiene la autoridad no tiene, aleluya, por qué andar en temor. Amén. Dice
en el verso 6, que además nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Alabanza, para que le alabemos. O sea, simplemente cuando usted lo entiende y alaba al Señor, ya ahí comienza el Señor a respaldar la autoridad, el dominio que Dios nos ha dado. Cuando usted se constituye en un adorador, que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y ahí el enemigo te respeta porque tú sabes para qué fuiste creado y estás ejerciendo eso. A un adorador difícilmente él va a hacerle daño. ¿En quién tenemos redención por su sangre? Verso 7. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Una de las cosas que el enemigo usa para que nosotros no ejerzamos autoridad sobre él es recordarnos o acusarnos de nuestros pecados, de nuestras malas acciones en el pasado. Entonces nos dice qué autoridad va a tener tú si tú tomaste trago, tú hiciste esto, tú hiciste aquello. Romanos capítulo 8 dice, versículo 1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No para los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que andamos conforme al Espíritu. O sea, en el momento en que usted venció todos aquellos placeres de la carne, debilidades de la carne, ya Satanás no te puede acusar, no te puede, aleluya, señalar. Tú tienes autoridad sobre él. Amén. No nos puede condenar. ¿Por qué? Porque ahí lo dice Pablo a los Efesios, según en quien tenemos redención por su sangre. Nos compró, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino de Satanás al reino de su amado Hijo, Jesucristo, dice la Biblia. Entonces no nos puede venir a amedrentar, a intimidar, a sobornar. No, tenemos la autoridad del Señor. Y tenemos que conocer esta palabra. ¿Por qué? Aleluya, porque Él va a intentar que nosotros no mandemos donde Dios nos ha puesto para ejercer autoridad. Y nos va a decir, no, tú no puedes porque tú hiciste esto, aquello, lo otro. Jesucristo nos redimió. Y el pecado nuestro fue expiado en su carne. Dice la Biblia, molido fue por nuestros pecados. O sea, ahí se consumió el pecado en su carne. Bendito sea el Señor. Dice verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esto hace parte de una sabiduría y de una inteligencia espiritual. El mundo no entiende esto. El mundo no va a entender la autoridad que tú tienes, ¿verdad? Porque para ellos las cosas espirituales, 1 Corintios 2:14, son locura. Para el hombre natural esto es locura. Es una locura que nosotros andemos tan tranquilos y confiados que el diablo no nos va a hacer ningún daño. Ellos dicen, son locos, no lo entienden, porque esto se entiende con sabiduría y con inteligencia espiritual.
Para ellos estas cosas son locuras porque esto no se puede discernir con una mente natural, dice la Biblia. Se ha de discernir espiritualmente. Entonces no es ninguna locura que yo esté confiado por la fe en Dios que no me voy a enfermar. Así entre en contacto con personas enfermas y las ore y le ponga las manos, porque la sanidad del Señor dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. O sea, el evangelio completo es completo. Dios puede sanar por internet, virtual, la televisión, y Dios puede hacerlo así. Pero lo establecido por el Señor es que os doy autoridad para poner las manos sobre los enfermos y sanarán. O sea, no solo tenemos la autoridad para decirle al coronavirus, no te me acerques, no tienes poder sobre mí, sino para echarlo fuera del cuerpo de otras personas. Para el mundo eso es locura, no lo entienden, porque es espiritual, hermano. La oración, el ayuno, la alabanza, lo que dice la Biblia, todo eso es locura para ellos. La venida de Jesucristo, la resurrección de los muertos, el fin del mundo, el juicio venidero, el infierno, el cielo, Jerusalén la celestial. Ellos no entienden eso, su mente no es capaz de aceptar las verdades espirituales. Pero porque ellos no lo entiendan, por su dureza de corazón, su incredulidad, entonces yo voy a vivir dudando o inestable en las verdades espirituales que Dios me ha revelado y que las he palpado con mis manos, con mis ojos, como dice Lucas. Lo que han visto nuestros ojos, los que han, aleluya, palpado nuestras manos, oído nuestros oídos, eso es lo que les estamos testificando. Que Jesús sana a los enfermos, resucita a los muertos. Que Jesucristo viene. Que no lo crean ellos, que no lo acepten ellos, que no lo vivan ellos, que no confíen en ellos, pero usted y yo, aleluya, tenemos que disfrutarlo, tenemos, aleluya, que manejarlo, tenemos que movernos acá, aleluya, porque a ellos no los escogió Dios, hermano, te escogió a ti, me escogió a mí, dice la Biblia en palabras de Jesucristo. Juan capítulo 17, te alabo Padre porque te plació escoger a estos pequeños para revelarles tu reino y no a los sabios y a los entendidos de este mundo. Por eso no lo sabe el presidente y el presidente dice, encomiendo a Colombia a la Virgen de Chiquinquirá. Pobrecito, no tiene de quién agarrarse. Se está agarrando de algo. Pero Dios quisiera que se agarrara de Jesucristo, del que resucitó al tercer día, del que cambió nuestras vidas. Pero para ello necesita humillarse, reconocer sus pecados, reconocer la cruz donde murió Jesús. Amén. Arrepentirse. Y le será dado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo sellará, y el Espíritu Santo le hará saber qué es lo que está pasando con el coronavirus y con todo lo que sucede espiritualmente hablando en Colombia. Por eso, hermano,
la iglesia, usted y yo, bendito sea el Señor, aleluya, somos una institución privilegiada del cuerpo de Cristo, hermano. Dice la Biblia, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes y las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Real sacerdocio, dice la Biblia. A su nombre damos la gloria. Entonces usted y yo tenemos que vivir en esas verdades, en las verdades bíblicas. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. A su nombre damos la gloria. Si uno se pone a dejarse llevar de lo que dice la gente allá afuera, dice la Biblia, si un ciego guía a otro ciego, los dos se irán al hoyo. Son ciegos espirituales. ¿Cómo nos vamos a dejar guiar por ellos? Amén. Ellos son autoridades civiles, no espirituales. Entonces, en cuanto a lo civil, no les sometemos, pero en cuanto a lo espiritual, no. Porque ellos no saben lo que está pasando, no saben dónde está la solución. No saben quién lo está permitiendo y quién lo está ocasionando. Pero usted y yo sí sabemos, alabado sea el Señor, porque conocemos el mundo espiritual. Por eso para el mes de junio vamos a celebrar la Santa Cena Unida. Estábamos orando y pidiéndole al Señor que nos guiara, ¿verdad? Y va a haber campamento de jóvenes en junio, allá donde la hermana Teófila. Allá vamos a hacer la Santa Cena Unida. Este mes de mayo no se va a realizar la Santa Cena Unida, sino nosotros acá en la iglesia, el próximo domingo. Pero en el mes de junio sí la vamos a hacer, aleluya, unida. Porque en cuanto a la autoridad civil, ok, les obedecemos, ¿verdad? No se pueden hacer actos multitudinarios y aglomerarse, ok, amén, está bien. Aquí no, pero donde Dios no los permite, sí. Bendito sea el Señor. Aleluya a su nombre. Y lo que es valedero y lo que es real y lo que se lleva a cabo allá en ellos es una cosa. Y lo que se lleva a cabo en nosotros es otra. Amén. Nosotros hicimos el campamento y nos gozamos y ni nos acordamos, ni le dimos ninguna importancia a lo que estaba sucediendo acá en el mundo. Nosotros estábamos allá en contacto con el reino celestial, bendito sea el Señor. Y alabamos, nos gozamos, comimos, nos saludamos, bautizamos, hubieron 3 matrimonios, gloria al Señor, y felices, y cada uno para su casa. Bendito sea el nombre del Señor, a su nombre damos la gloria. A su nombre gloria, porque tenemos la autoridad espiritual, porque no es el diablo el que manda. Bendito sea el Señor. Dios, aleluya, nos ha venido inquietando acerca de la relevancia que se le da a la pandemia.
todo el día, los noticieros y todo el mundo y las autoridades y todo el mundo está viviendo arrodillado delante de este virus, hermano. Todo el mundo está doblegado. El virus cerró colegios, cerró iglesias, cerró universidades, empresas, cerró aeropuertos, cerró el mundo, aleluya, todo el mundo encerrado, todo el mundo arrodillado por falta de autoridad. Usted y yo, como los jóvenes en Babilonia, no nos arrodillamos, no nos sometemos, aleluya, delante de otro que no sea Jesucristo. A su nombre damos la gloria. No nos lo sometemos, aleluya, a alguien, bendito sea el Señor, que viene de parte del enemigo. Oye, pero qué facilito se le arrodillan al demonio, al coronavirus. ¿Y por qué no se le arrodillan así a Jesús? Que dice la Biblia, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, las que están en el cielo, las que están en la tierra, sean ángeles, sean potestades, sean principados, sean reinos, tronos, todo fue hecho por Él. Y por Él subsisten, sostiene el universo, todas las cosas, por la palabra de su poder, dice la Biblia. A su nombre, hermano. Y de Él casi no se habla. Prenda el noticiero para ver si se habla de Jesucristo por allí. Nada, ninguno dice nada. Sino decretos, órdenes, enfermos, muertos, hospitales, coronavirus. O sea, yo creo que ese demonio está todo esponjado y todo orgulloso. Mire cómo se me someten, mire cómo me temen, mire cómo hablan de mí en todos los idiomas, en todos los países. Hablarán ellos y se someterán ellos, pero el creyente que tiene autoridad lo pone a un lado. Bendito sea el Señor. Lo delega a un segundo o tercero o cuarto plano. En el primer plano tenemos a Jesús, tenemos al Cristo glorioso, al dador de la vida, aleluya, al que tiene las llaves de la vida y de la muerte, al eterno, al que venció en la cruz del Calvario la enfermedad, aleluya, venció la muerte, el pecado, venció al diablo, al infierno. Entonces dejemos de estarle siguiendo la corriente a la gente. Y dice el presidente, no, el 27 abrimos. Y el coronavirus como que le dijo, no, el 27 no, todavía no. Entonces va el presidente otra vez, no, ya no es el 27, sino el 11 de mayo. Sí, yo creo que cuando el coronavirus lo oye dice, si yo quiero. Están dominados, hermano, por el miedo, por la falta de conocimiento, por la falta de humillación delante de Dios, por la falta, aleluya, de obediencia para con el dueño del universo. Prefiero someterme y humillarme delante de Jesucristo, así me digan evangélico, loco, así me toque, aleluya, salir, llevar el vituperio, los menosprecios. Prefiero estar sometido al Señor y no al coronavirus, ni al diablo, ni a ninguna cosa extraña, hermano. Que por eso cuando el Señor me manda y cuando el Señor me dice, ve para allá, voy para allá. Haz el culto aquí, hago el culto ahí.
Y ellos se encargan, el Señor se encarga de tomar control ahí de todo el mundo. Oye, qué cosa el ser humano, ¿no? No querer someterse a ese Jesús tan hermoso, tan bueno, hermano, que nos ha dicho, aleluya, que en las naciones los principales, los gobernantes, se enseñorean de sus gobernados, pero que Él vino, aleluya, no para enseñorearse, no para que le sirvieran, sino para servir. ¿Qué más quiere el ser humano, aleluya, que Dios le ofrezca, hermano? Servicio, bienestar, perdón, salvación, eternidad. Por no querer eso, entonces Él mismo dice, bueno, entonces sométanse a un yugo bien terrible, al yugo de Satanás, al yugo de la enfermedad, al yugo de la guerra, al yugo de la miseria, al yugo de la tristeza, hermano. O sea, sale bien caro no someterse a Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Los israelitas saben de eso, que no se quisieron someter a Jesús y lo mataron. Y en el año 70 entró Tito, emperador romano, y destruyó a Jerusalén. Dicen que la sangre que se derramaba en la parte alta de Jerusalén apagaba el fuego de la parte baja con que Tito había quemado o quemó a Jerusalén. Así fue el derramamiento de sangre que hubo en ese entonces. Como ellos dijeron a Pilato, le dijeron, cuando Pilato dijo, bueno, me lavo las manos, la culpa no es mía, la culpa es de ustedes. Sea sobre nosotros esa sangre, dijeron los judíos. Sea así. Pues mire lo que le vino ahí en el año. ¿Y qué tal cuando Hitler 6 millones de judíos metió a la cámara de gases? Por no querer someterse a Jesús. Así está el gobierno. Pero como usted se sometió a Jesús, como yo me he sometido al Señor, aleluya, ¿qué dice la Biblia? Someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, aleluya, la enfermedad, el problema, lo que sea, tiene que huir de nosotros porque estamos sometidos al Señor. Cuando vuestra obediencia sea notoria, dice Pablo a los Romanos capítulo 16, entonces Dios aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Esa es autoridad, hermano. Entonces el coronavirus no hay que tenerlo ahí hablando en la televisión, el coronavirus hay que tenerlo ahí pisado, en el nombre de Jesús. Y dejar de darle tanto realce y renombre. Pero eso lo hace el que tiene la autoridad de Dios. El que sabe que fue escogido desde antes de la fundación del mundo y que fue bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Aleluya. Y que vive una vida, entiende que debe vivir santo y sin mancha delante de Dios. A su nombre damos la gloria. Y que fue escogido para alabanza y gloria de su nombre, vive alabando al Señor. Aleluya, y lo adora, y lo obedece, y le sirve, y acepta su voluntad. Aleluya, y vive agradando al Señor, y gozándose en la presencia del Señor. Aleluya. ¿Quién será aquel que nos podrá hacer daño, hermano? Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. Autoridad espiritual. Esa es la que Dios nos ha dado.
Mire lo que dice ahí mismo en Efesios, cómo nos las entregó a la iglesia. Aleluya, a su nombre, gloria. Verso 19, 1:19. A su nombre gloria y a su nombre gloria. Aleluya. Gloria al que vive. Santo es su nombre. Dice, verso 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Ahí veníamos leyendo que Pablo no cesaba de orar pidiéndole a Dios que nos fueran dados espíritu de inteligencia y de sabiduría, de entendimiento, que alumbrara los ojos de nuestro entendimiento, dice. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Mire cuál es el poder que opera en nosotros. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, oiga ahí a nosotros, mire. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre nosotros, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que el Padre, aleluya, le dio toda la autoridad de Jesucristo. Pablo oraba para que entendiéramos eso espiritualmente, ¿verdad? Y al estar esa autoridad, él habla en Jesucristo, él habla de ella y dice, esa fue la autoridad, el poder que obró resucitando a Jesucristo de entre los muertos. O sea, el poder que usted tiene es el mismo, la iglesia tiene ese poder, ¿verdad? Dice, y lo tomó, lo resucitó y lo tomó y lo sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales, ahí donde leí. Sobre todo principado, sobre todo nombre, sobre todo trono, sobre todo señorío. Y después dice, al sentarlo allá arriba, entonces aquí abajo, ¿quién queda con la autoridad? Dice que la iglesia, la cual es su cuerpo. Amén. Nosotros, bendito sea el Señor, a su nombre, hermano. ¿Quién es el que vive? Los que creemos en estas cosas. Amén, a su nombre. ¿Quién es el que vive? Los que creemos podemos ejercer esa autoridad. Y aquí vamos a estar. Alguien me preguntó por ahí, ¿ustedes cómo hacen para hacer culto? No, yo no sé cómo hace el Señor para que lo hagamos. Amén. Que toma control de todo. Aleluya. Y nos ha dado la autoridad y nosotros le hemos creído y por eso no hemos dejado de hacer culto y aquí estamos y aquí vamos a estar, hermano. A su nombre damos la gloria. Yo estaba pensando esta mañana, yo dije, esos hermanos que no están congregándose, lo que yo he aprendido en el Señor, que cuando uno deja de congregarse o cualquier labor que Dios le ha entregado a uno la abandona, después para retomarla, hermano, eso cuesta. Eso cuesta.
Entonces tenemos que orar para que todos estos hermanos, Dios los ayude a retornar. Porque se debe retornar. Se debe retornar, porque es tiempo, me decía el Señor anoche, de enderezar, de corregir, de aparejar, de moldear toda nuestra vida, ¿verdad? Alineándola con la palabra de Dios. Y oía la voz que decía, porque un pueblo se va de la tierra, la iglesia. Entonces este tiempo, ¿sabe para qué es? Para corregir, alinear, enderezar, aparejar, moldear nuestra vida a la voluntad del Señor. No hay tiempo para más nada, sino prepararnos para la venida del Señor. Un pueblo se va, bendito sea el nombre del Señor. A su nombre damos la gloria. Qué lindo ese lugar. Los que han ido, praderas, cosas bien hermosas. No hay llanto, no hay lágrima, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay nada, aleluya, agobiante. Solo amor, gozo, paz. Eso es lo que nos tiene el Señor preparado. Lindo, hermoso. Y aquí lo que hay es que componer, enderezar lo que está torcido. Bendita sea la gloria del Señor. Para que el Señor venga a buscarnos. Porque esta tierra y esta humanidad, esto no lo arregla nadie, hermano. Nadie. Por eso es que está destinado para el fuego, dice el apóstol Pablo. La tierra y los elementos que en ella hay pasarán fundidos por el fuego. El juicio, los juicios de Dios, la gran tribulación. Aleluya, que apenas ha comenzado, principio de dolores. Amén. Tribulación y angustia, dice la palabra. Simplemente por no aceptar la obra del Señor, a Jesús. Amén. Pongámonos de pie y vamos a darle gracias al Señor. A su nombre gloria y a su nombre gloria. Aleluya. Santo vive Jesús. Vive Jesucristo. Tenemos el gozo y la paz y la autoridad del Señor. Mi alma te alaba, levante sus manos al cielo, vamos a adorar a nuestro Rey.